Hola, muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos a esta sesión conmemorativa del Día Mundial de la Psico-Oncología, que es el primer año que se conmemora. Y el Instituto Nacional de Cancerología, el Departamento de Salud Mental, les da la más cordial bienvenida a este evento, esperando que sea pues de gran importancia y relevancia para ustedes y que podamos compartir pues esta gran trayectoria que en realidad ya hemos tenido con respecto a básicamente todo lo que representa la atención psicológica dentro del contexto oncológico. Y bueno, sin más, voy a iniciar la presentación. Yo soy la doctora Leticia Asensio, yo me encuentro actualmente adscrita al Servicio de Salud Mental y realizando actividad práctica también en el Servicio de Cuidados Paliativos, y es un gusto tenerlos por aquí. Y bueno, vamos a iniciar la presentación para que pues tengamos el tiempo destinado para nuestra presentación del día de hoy con ustedes. Y bueno, me parece que ya pueden ver la pantalla para que podamos iniciar. Bueno, este Día Mundial de la Psico-Oncología justamente es un legado de Jimmy Holland, quienes tenemos la oportunidad de leer sus libros, de iniciar prácticamente nuestra carrera profesional a partir de sus escritos. Y pues justamente el Día Mundial de la Psico-Oncología honra el legado de la doctora Jimmy Holland, cuyo trabajo pues fue justamente pionero en la parte de atención psicosocial en el contexto de la oncología. Y básicamente conmemorar este día es para tomar conciencia de aquellos factores psicológicos, sociales que impactan en la atención del paciente oncológico y su familia. Entonces, es muy importante que nosotros pues tengamos pues esta oportunidad de poder brindarle este gran reconocimiento. El objetivo del Día Mundial de la Psico-Oncología es incrementar la conciencia para tener un reconocimiento global de esta disciplina como elemento fundamental de la atención oncológica, es decir, que se considere ya como una parte elemental de la atención del paciente con cáncer, estos aspectos psicológicos como tal. Además de rendir este homenaje, es involucrar a los interesados en todo el proceso de atención de salud, pero también a las organizaciones, la parte legislativa y al público en general al reconocimiento y promoción de esta gran disciplina, de esta gran área dentro de la psicología, que es la psico-oncología, y fomentar la integración de esta psico-oncología a las políticas públicas y a la práctica de atención a nivel de cada uno de nuestros países y el impacto a nivel mundial que esta pueda tener. Dentro de las actividades que se han considerado dentro de la Asociación Internacional de Psico-Oncología, la AIPOS, es justamente informar a la comunidad y a los profesionales sobre la relevancia del apoyo psicosocial en el cuidado oncológico, promover la inclusión dentro de la normativa de atención, todas esas guías, todos esos procesos de atención que se hacen alrededor de la atención del paciente oncológico en todas las unidades, incorporar la atención psicosocial también como piedra angular para poder brindar una atención mucho más integral para el paciente oncológico y conocer los avances además en la priorización de salud junto con la cuestión mental y no solamente la parte meramente física, sino consideramos aquí que sigue siendo para todos la atención integral del paciente uno de los objetivos más importantes para impactar en la calidad de vida del paciente oncológico y su familia en todas sus áreas. Entonces, la psico-oncología impacta de manera muy importante en esta atención. Y bueno, para ello, la verdad es que es un enorme placer que haya aceptado la invitación la doctora María de Tril, que yo les voy a presentar un poquito ahorita, porque ella ha sido una de las grandes pioneras también en la incursión de la psico-oncología a nivel, yo creo que internacional. Ella radica en España, ha impactado muchísimo en la parte de Latinoamérica, pero también ha sido relevante su participación a nivel internacional. La doctora María de Tril es licenciada en Filosofía y Letras,
en la sección de filosofía en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Ella realizó una asistencia de investigación en el Hospital de Psiquiatría en la Universidad Medical Center de Nueva York. Ella realizó un máster en artes también en la Universidad de Nueva York. Ella realizó un fellow, un pre y un postdoctoral en psico-oncología en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en el Servicio de Neurología y Psiquiatría en Nueva York. Ella es doctora en psicología de la Universidad Pontificia en Madrid. Es psicooncóloga en el Instituto Madrileño de Oncología. Fue coordinadora y creadora de la primera unidad de psicooncología de España en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Es especialista en psicología clínica por el Ministerio de Educación y Ciencia, coordinadora del equipo de atención psicosocial del Centro de Cuidados Laguna de Madrid, directora del Centro Atrium Psicooncología y Psicología Clínica, además de ser presidenta honoraria del International Psycho-Oncology Society, y es también la responsable de la parte latinoamericana en este grupo, que es un grupo de interés sobre los que hablamos español y en América Latina, y esto se trabaja dentro de la AIPOS. Entonces, como ven, pues es una doctora muy reconocida dentro del campo de la psicooncología, y de verdad que nos honra siempre con su presencia y su acompañamiento, y esa es la razón por la que la invitamos el día de hoy. Vamos a escuchar a la doctora que nos trae una presentación que nos va a ser pues de gran interés, porque además enfatiza muchas cuestiones relacionadas con el contexto actual de la psicooncología. Buenos días, soy la doctora María Dietril de Madrid, soy presidenta honoraria de la Sociedad Internacional de Psicooncología, y es un honor para mí estar aquí con todos ustedes, sobre todo en México, mi país favorito, entre otros. Y con mi gente, con mis gente, es una de mis gentes favoritas también. Agradecer a la doctora Leticia Asensio el haberme invitado para hacer esta videoaula sobre retos y tendencias en la psicología actual, en un día muy especial como es hoy, 9 de abril del 2025, que es oficialmente el primer Día Internacional de la Psicooncología. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado. Sobre lo que les acabo de decir, psicooncología, retos y desafíos, que me ha pedido la doctora Asensio que les hablara un poco sobre esto. Entonces, voy a intentar hacerlo rápidamente para no tenerles mucho tiempo, y sobre todo lo que queremos es celebrar este día tan importante para los que nos hemos dedicado a esta disciplina durante tantos años, ¿no? Y con tanto esfuerzo. Entonces, voy a hablar de los retos propios de la psicooncología y también de los retos a los que nos enfrentamos, que son secundarios a avances médicos en el tratamiento del cáncer, a ciertos acontecimientos políticos y a ciertos acontecimientos o cambios sociales que se han producido en la actualidad, en los últimos años, ¿no? En cuanto a los retos propios de la psicooncología, voy a mencionar simplemente el cambio tan grande que ha dado la psicooncología, afortunadamente, en los últimos años, debido a que, bueno, cada vez formamos parte más integral de los servicios oncológicos, los servicios médicos en todos los países. Y esto se debe a varias cosas. Primero, a la creciente investigación que le ha dado a nuestra disciplina un mayor peso y credibilidad entre los oncólogos, fundamentalmente. Y también se debe a nuestros esfuerzos cada vez mayores por aumentar la colaboración clínica, ¿no? Entonces tenemos que seguir desarrollando e implementando guías de práctica clínica que estén basadas en el consenso y en la evidencia científica, y administrar únicamente técnicas psicoterapéuticas que estén basadas en la evidencia. Yo me acuerdo cuando volví a España de Estados Unidos, y creé la primera unidad de psicooncología en España, en el Hospital Gregorio Marañón, un hospital universitario grande de la Seguridad Social.
los médicos me decían, ¿quiere usted, por favor, quieres ir a charlar con el de la 213, con el paciente de la habitación 213? Entonces yo les decía, bueno, yo no charlo con los pacientes, si quieres, si que charle con ellos, me los llevo de copas a tomar una cerveza al bar de enfrente, pero para charlar con ellos no subo. Si quieres, subo a la habitación y hablo con el paciente para hacerle una valoración en profundidad, ver si hay algo en lo que le pueda ayudar, identificar dificultades, lo que sea, patologías si la hubiera, y hacer una intervención en el caso de que sea necesario. Me llevó 1 o 2 años transmitir esta idea de que yo no subía a charlar con los pacientes, sino a hacer una cosa que tenía una base científica, ¿no? Y también creo que tenemos que tener en cuenta que hay que monitorizar la calidad de los servicios psicosociales empleando criterios de calidad. Y esto es muy importante porque actualmente los centros oncológicos están todos pidiendo acreditaciones a organismos nacionales o internacionales, europeos, internacionales, latinoamericanos, norteamericanos, ¿no? Y entre estos criterios de calidad, normalmente se han introducido dos requisitos. Uno de ellos es que haya atención psico-oncológica en el centro del cáncer, si quiere ser acreditado por estos organismos internacionales como centro de cáncer. Tiene que haber atención psico-oncológica disponible para los pacientes y familiares, y además se tiene que medir el malestar, el distrés. Además, se tiene que medir el malestar, el distrés psicológico a lo largo de todo el proceso oncológico, de cualquier forma, pero se tiene que medir. Estos dos criterios se tienen que cumplir. Si no se cumplen estos dos requisitos, los centros no, estos organismos internacionales no acreditan a los centros como oncológicos, ¿vale? O sea que en eso creo que se ha avanzado mucho, porque nos ayuda a introducir este tipo de forma de screening psico-oncológico. Entonces, este es un reto al que nos enfrentamos, el tener que introducir esta medición de síntomas psicológicos utilizando instrumentos breves, sencillos, y creo que otro reto es utilizando la tecnología, utilizando iPads, tabletas, aplicaciones, inteligencia artificial, y utilizando escalas abreviadas que sean sencillas de realizar en un tiempo breve. Eh, entonces, bueno, esto es parte del reto, lo acabo de describir, ¿no? Es introducir la medición del distrés como una práctica continuada y consistente en el cuidado del paciente con cáncer, nos enfrentamos ahora al reto de introducir medios digitales e inteligencia artificial para implementar
estas formas de screening e incluso intervenciones psico-oncológicas. Ahora estoy participando en un programa europeo en el que, muy grande, en el que participan más de 50 países, en el que se están desarrollando escalas de medición digitalizadas de distrés, en milimentas, se están incorporando varias mediciones básicas del paciente y según las puntuaciones que saque se le deriva a una forma de intervención digitalizada u otra, aquellos que necesiten intervención personal, contacto personal porque saquen puntuaciones demasiado elevadas en las escalas, en los cuestionarios, pues entonces se hace una derivación a un psicólogo, ¿vale? Entonces creo que tendemos hacia eso y tiene sus pros y sus contras, evidentemente, como todo en esta vida. Los pros son que vamos a poder llegar a mucha más gente, se va a poder prestar atención a personas que viven lejos, que no tienen recursos para trasladarse a los centros hospitalarios o al sitio donde se encuentre el psicólogo, ¿no? Entonces, y los contras son, pues, el no poder, evidentemente, tener una relación personal en todos los casos. No me voy a detener en el termómetro de distrés, lo estamos y llevamos 3 años implementándolo aquí en el Centro del Cáncer de la Clínica Universidad de Navarra, en la sede de Madrid. No es nada fácil implementar estas formas de screening en todo el centro. No es nada fácil porque hay que poner de acuerdo a muchas personas y porque hay que gestionar muchas cosas. Se hace sobre papel, quién lo mete en el sistema, cómo se analiza, quién avisa luego al psicólogo, bueno, el paciente saca una puntuación elevada, quién deriva al trabajador social, quién deriva al asesor, consejero espiritual en el caso de que haya problemas espirituales, pues son todo cuestiones que hay que resolver. Hay otros retos a los que nos enfrentamos que son secundarios a los avances médicos que se han hecho en el tratamiento del cáncer. Ya en 1969, Hackett, que era un gran profesional, nos decía: nuestros colegas médicos exploran nuevos reinos de tecnologías que salvan vidas, pero frecuentemente dejan como rastro náufragos emocionales. Podemos ayudar a reconstruir a estas personas. Nuestras intervenciones pueden salvar vidas y claro que las pueden salvar, ¿no? Y aquí tenemos que tener en cuenta los avances que ha habido en biología molecular y en la genética del cáncer, que son variables que ahora definen los tratamientos oncológicos que se administran, que ahora son personalizados y dirigidos. Y esto plantea nuevos retos. Primero, son procesos muy complejos de toma de decisiones médicas para los cuales los pacientes muchas veces no se ven capacitados no se ven capacitados, se bloquean ante tener que tomar decisiones de una complejidad importante. También nos enfrentamos a las consecuencias emocionales de recibir información genética, qué implicaciones tiene esto, no le deja indiferente a nadie. Y todo esto hace que la comunicación médico-paciente sea más compleja. Los retos para el psicooncólogo, pues formar parte de los comités para poder asesorar a los pacientes a través del equipo y también al mismo equipo sanitario, ¿no? Que para quien es difícil también gestionar estas situaciones porque ahora tienen relaciones muy íntimas a lo largo de un tiempo muy prolongado, porque las enfermedades oncológicas ahora se cronifican eh, y, y y entonces este tipo de situaciones complejas médicamente no son fáciles para los oncólogos ni el personal de enfermería, ni los radioterapeutas, para ningún profesional médico implicado en el cuidado del paciente oncológico. Tenemos que entrenar habilidades de comunicación, pero no centrarnos exclusivamente en cómo dar una mala noticia, sino también cómo gestionar situaciones de alta complejidad médica, ¿no? Monitorizar el proceso emocional del paciente que recibe esta información médica compleja es otro reto al que nos enfrentamos, facilitando siempre la participación activa y empoderando al paciente siempre que podamos, y ayudando a gestionar el impacto de la información genética desfavorable. O sea, ¿qué implica para una persona ser portadora de una mutación genética? ¿Qué implicaciones tiene en su vida? Resulta que va a tomar la decisión de no tener más hijos por no transmitir cuando siempre ha querido tenerlos. ¿Qué implicaciones tiene
este tipo, tener que ponerse en contacto con un familiar con el que no se habla para transmitirle la necesidad de también hacerse pruebas genéticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego con todas las cuestiones éticas que se generan en torno a esto. Tenemos, como he dicho, mayores índices de supervivencia. Tenemos pacientes que hace relativamente pocos años, 10, 15 años, se morían de enfermedad avanzada, enfermedad metastásica. Y hoy en día tenemos pacientes pacientes que viven con enfermedad que se ha cronificado, con enfermedad muy avanzada, mujeres con cáncer de mama que viven años con metástasis hepáticas, óseas, pulmonares, con una calidad de vida compleja, complicada, pero con vida, ¿no? Entonces, y que se tienen que enfrentar a una cantidad de secuelas y a una calidad de vida, como he dicho, muy tocada, muy alterada. Estas personas hace relativamente poco tiempo, 10 15 años, se morían y hoy en día viven de una forma muy complicada. Tenemos que ayudar a gestionar el temor a la recidiva, que es la secuela psicológica más frecuente en la población oncológica, ¿no? El miedo a volver a recaer, el síndrome de Damocles. Eh, entonces, parte de nuestros retos van a consistir en mejorar la atención y monitorizar al superviviente de cáncer, centrándonos en sus secuelas físicas, emocionales y en todas las dificultades a las que se enfrentan, tanto de reinserción social, laboral, escolar, familiar, proporcionando herramientas también para gestionar la cronicidad de la enfermedad y la administración muy prolongada de tratamientos que son altamente agresivos. Yo hago muchos grupos de supervivientes y son realmente muy impactantes porque es un grupo de personas que viven en mucha soledad, ¿no? Uniendo también mucha soledad porque no son el paciente de nadie, ya han acabado los tratamientos, no son el paciente de nadie y se sienten muy solos cuando tienen complicaciones médicas y nadie se hace cargo de ellas. El cirujano dice que esto no es consecuencia de la cirugía, el oncólogo dice lo mismo, el radioterapeuta dice lo mismo, el médico de cabecera, el médico de familia tampoco entiende mucho esto de qué puede ser y se sienten bastante solos con estas consecuencias de la enfermedad y de los síntomas, ¿no? Afortunadamente hay una mayor concienciación de las secuelas del cáncer y de los tratamientos hoy en día, ¿no? Pero no se presta la atención que se debiera a estas situaciones, ¿no? Entonces, hay que prestar una mayor atención a temas relacionados con la calidad de vida, aunque ahora se hace más, pero todavía creo que nos quedamos bastante cortos. Y luego también tenemos que emplear técnicas psicológicas ayudantes en el control de estos síntomas, de estos supervivientes, ¿no? Y hacer intervenciones psicoeducativas y de apoyo. Y me pregunto, ¿y digitalizadas? Pues como he dicho antes, cuando haya que hacerlas digitalizadas, tenemos que ponernos al día e incorporar este tipo de intervenciones psicológicas básicas que se pueden hacer a través de material psicoeducativo que se puede colgar en las webs, pautas para gestionar síntomas, malestar emocional, no solamente físico, y cuando el nivel de estrés, malestar, depresión, ansiedad sea muy elevado, entonces derivar a un profesional en persona, ¿no? En la prevención primaria y secundaria se han estado identificando en los últimos años nuevos factores de riesgo asociados al cáncer, como por ejemplo la obesidad. Se tienen en cuenta mucho las conductas de riesgo que ya conocíamos, factores de riesgo como el tabaco y alcohol, y se está haciendo mucho hincapié en las prácticas saludables. Y aquí el psicooncólogo tiene como reto seguir desarrollando programas psicoeducativos dirigidos a mejorar y optimizar la prevención, que todavía estamos muy lejos de tener prácticas preventivas eh, adecuadas, ¿no? Y eficaces, sobre todo entre determinado tipo de poblaciones. Y también tenemos que ayudar a implementar y monitorizar la práctica de hábitos saludables, que también estamos muy lejos de ello en muchas comunidades, prestando una atención especial a los grupos de riesgo con pocos recursos, sobre todo, ¿no? Y con poca educación sanitaria. Hoy en día hay una mayor implementación de los cuidados paliativos domiciliarios y esto mientras que puede ser positivo para el paciente que muere en casa, pues también constituye una mayor sobrecarga del cuidador.
Y también hay que prestar una mayor importancia a a otros aspectos del cuidado, como son la dignidad y la espiritualidad, ¿no? Y aquí el psicooncólogo tiene como reto desarrollar programas y apoyo emocional a los cuidadores, estudiando factores protectores, facilitando el apoyo y ofreciendo herramientas prácticas de autocuidado y de cuidado al paciente, también teniendo en cuenta las diferencias de género en el cuidado. Tenemos que formar al personal sanitario en estas cuestiones relacionadas con la espiritualidad y la dignidad, porque hay muchos que piensan que el tema espiritual es un tema que debe de gestionar o tratar el sacerdote o el imán o el rabino, y no es así. No es un tema, estos temas no se ciñen exclusivamente a estos consejeros espirituales, sino que deberían de formar parte del cuidado de todos los profesionales implicados en atención oncológica al paciente, ¿no? Luego ha habido acontecimientos políticos, y aquí pongo un ejemplo, porque desgraciadamente sería interminable con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero la guerra de Ucrania creo que fue un buen ejemplo de lo que esto implica para los psicooncólogos. Empezaron a llegar pacientes oncológicos a distintos países de Europa, huidos de la guerra, que venían sin informes, que venían no hablando el idioma del país al que se les trasladaba y sin saber tampoco qué tipo de tratamiento exactamente recibían y sin saber detalles de su situación oncológica médica, ¿no? Había falta de fármacos y recursos, el traslado de pacientes ha sido muy conmovedor, muy complejo, muy complicado, muy emotivo muchas veces. Ha habido asociaciones, sociedades científicas como la Asociación Americana de Oncología Clínica, ASCO, y la Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO, que han sido muy activos en ayudar, en facilitar recursos y ayudar a dar continuidad al tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y los psicooncólogos también se han asociado dentro de estas sociedades científicas para prestar apoyo tanto a pacientes como familiares y a los sanitarios voluntarios y a los expatriados. Luego otro acontecimiento político también es la lucha de la mujer por sus derechos, ¿no? Y es verdad que hay una mayor inclusión de la mujer en la ciencia. Hay muchas mujeres ahora que son fundadoras, fundamentalmente mujeres, las que crean asociaciones que luchan por sus derechos como pacientes oncológicos. Y es verdad que también hay un mayor número de mujeres que están implicadas en el mundo académico y científico. Las diferencias de género aquí no son ficticias. Me han llamado de distintos sitios para hablar sobre el papel de la mujer profesional en el cuidado del paciente oncológico, o sea, de la oncóloga, de la radioterapeuta, de la enfermera, y también de la mujer como paciente, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Y yo siempre llego a la misma conclusión, tenemos que complementarnos, no excluirnos, porque cada uno, hombres y mujeres, aportamos visiones diferentes, totalmente complementarias, que pueden hacer que conjuntamente enriquezcan el cuidado que se presta al paciente, ¿no? Tenemos que crear equipos más diversos y más inclusivos, porque sabemos que producen una mejor ciencia y organizaciones de mayor éxito. Entonces, mi conclusión siempre que hablo de esto no se trata tanto de buscar la liberación femenina como de contribuir a la emergencia de nuevas formas de ver el mundo y de estar en él. Y luego, por último, hay cambios y acontecimientos sociales importantes, ¿no?, que han ocurrido últimamente. La soledad, por ejemplo. Hay países en Gran Bretaña han creado un ministerio de la soledad, de la cantidad de gente que vive y muere sola y que luego no les reclama a nadie, ¿no? Entonces tenemos que hablar de la soledad del paciente, de las familias, de los profesionales y de la sociedad en general. Es un problema al que nos enfrentamos y que como psicólogos tenemos que tener en cuenta también a la hora de diseñar nuestras intervenciones. Tenemos que tener en cuenta la multiculturalidad de nuestra sociedad, facilitando la comprensión de comportamientos que son culturalmente diferentes y que llaman la atención en nuestros entornos sanitarios porque no los entiende el equipo profesional, ¿no? Y también hay que buscar tratamientos en otros países. Hay mucha gente que viene buscando tratamiento a otros países
Y aquí nuestra labor es facilitar la inserción social de estas personas que no hablan el idioma, no conocen la cultura y sin embargo van como si fuera Lourdes a un país buscando una curación para el cáncer porque en su propio país no tienen acceso a tratamiento médico eficaz, ¿no? Hace poco hablaba con una mamá de un niño africana, mamá de un niño con un tumor cerebral que vinieron a España a tratarse. Esta mamá, madre de 2 hijos, estaba aquí sola con sus 2 niños porque el padre tenía que trabajar en África. Y cuando le pregunté qué es lo que le costaba más a la hora de adaptarse a España, pues dijo que la comida, porque a pesar de que tenían todo cubierto, aquí se les daba la comida y la cena y el desayuno siempre que estaban en el hospital y se les daba una cantidad para comprar, se les daba dinero para ir al McDonald's o al Burger King, pensando que a los niños les iba a gustar y los niños lo aborrecían, porque estaban acostumbrados, según ella me decía, que vivían cerca del mar, que necesitaban que querían comer pescado, pues iban a pescar o al mar o a un río, que querían, y entonces comían pescado fresco, querían carne, pues mataban a la vaca, y ahí se repartían la carne en el día o en los 2 días siguientes, ¿no? Entonces, y que les costaba mucho comer comida que no sabían cuándo se había pescado o cazado. Entonces, estas diferencias culturales hacen que la adaptación al proceso oncológico también sea más complicado, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender a prestar una atención psico-oncológica equitativa en cualquier parte del mundo también, ¿no? O sea, tenemos que extender nuestras raíces, nuestros tentáculos a todos los rincones de nuestros países, de nuestras ciudades, para que las personas de distintas eh, orígenes y lugares tengan acceso a nuestros servicios. Como he dicho, tenemos un mayor número de pacientes geriátricos. La población geriátrica es creciente. En España el índice de mortalidad es bajísimo y solamente lo aumenta la población emigrante. Y en cambio la población geriátrica está creciendo a marchas forzadas, con cada vez menos familiares implicados en el cuidado de estas personas, pacientes eh, con muchas enfermedades, con multitratamientos, que muchas veces interfieren unos con otros, son de difícil manejo, ¿no? Pacientes que por otra parte ya sufren muchas pérdidas por la edad propiamente dicha, sufren pérdidas de sus amigos, de sus entornos, de sus familiares de la misma edad, e incluso familiares más jóvenes que ellos, pérdidas de funciones, pérdidas de capacidades, etcétera. Y luego, como he venido mencionando, también nos tenemos que adaptar al reto de las nuevas tecnologías, ¿no? Las teleconferencias nos permiten hacer teleconsultas con pacientes que de otra forma a lo mejor no llegaríamos a ellos y es muy importante que nos adaptemos a los progresos tecnológicos y que podamos y que sepamos hacer buen uso de ellos, ¿no? Y sistematicemos su uso, investiguemos y veamos cuál es su eficacia real. Tenemos que trabajar también en entornos sanitarios hostiles y tenemos que ayudar a los sanitarios a manejar la hostilidad. La gente viene muy exigente y muy hostil. No es infrecuente en los hospitales, desgraciadamente, que haya agresiones de los pacientes familiares hacia los miembros del personal sanitario, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en distintos ámbitos en este sentido con el paciente, ayudándole a facilitar su adaptación al proceso médico y con el personal sanitario para aprender a gestionar esta hostilidad en la que trabajan, ¿no? El COVID creo que también marcó varios hitos, ¿no? Hizo que nos cuestionáramos cómo cuidamos y que tomáramos conciencia de que la cooperación basada en el cuidado mutuo es fundamental y que requiere el conocimiento de la interdependencia. Y creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El cuidado, creo que es un reto reconocerlo como un deber universal compartido y practicado por todos, porque cada vez cuidamos menos y peor, ¿no? Entonces creo que es fundamental reconocer socialmente, me refiero. Creo que es importante reconocerlo como un valor individual y colectivo que no es exclusivo de las mujeres. Los hombres también tienen que aprender a cuidar como cuidamos nosotras, ¿no?
A nosotras siempre nos ha puesto el rol, el papel de cuidadoras, siempre lo hemos asumido, y esto es una cosa que debe ser compartida. Tenemos que crear una cultura de cuidado. Debe ser compartida porque todos, antes o después, vamos a necesitar cuidados, hombres y mujeres. Entonces es fundamental que ayudemos, colaboremos a crear una cultura del cuidado. ¿Qué es lo que implica el cuidado? Tiene varias dimensiones. Lo que es preocuparse, que en inglés se llama caring about, hacerse cargo, caring for, suministrar cuidados, que es caregiving, y recibir cuidados, care receiving. Todas estas dimensiones del cuidado deberían de estar siempre compartidas en una sociedad progresista como la que queremos tener. Y luego también nos enfrentamos al reto de prestar una atención centrada en el paciente. Nos tenemos que asegurar que la atención sanitaria se adapta a las necesidades de los pacientes, ofreciendo una atención adecuada en un lugar adecuado y en el momento adecuado. Y esto implica preguntar cosas como: ¿a usted qué cosas le importan? En lugar de ¿a usted qué le pasa? ¿Qué cosas son importantes para usted? ¿Qué cosas le importan? ¿No? Y también implica respeto y dignidad como parte integral del cuidado. Eh, Otro reto al que nos enfrentamos: los cambios en las políticas oncológicas, la atención a poblaciones vulnerables y proporcionar un cuidado compasivo en una sociedad que desgraciadamente cada vez es menos compasiva. Aprovecho para informaros que, bueno, ya vamos por la tercera o cuarta edición de este máster, que son técnicas psicoterapéuticas aplicadas a la psicooncología y a los cuidados paliativos. Eh, es un máster muy práctico, todo online, fácil de hacer para gente que trabaja, y cualquiera que lo necesite o quiera información, que se ponga en contacto con nosotros, conmigo misma. Creo que, y lo pongo también porque creo que la formación es fundamental y tenemos que seguir trabajando en ella para crear un cuerpo de oncólogos competentes, bien formados, orientados a la investigación y a la práctica asistencial. Y no puedo acabar esta charla sin hacer una especial mención a la doctora Jimmy Holland, creadora y fundadora de la psicooncología, que nació un 9 de abril, y de ahí que el 9 de abril se convierta, a partir de este año 2025, en el Día Internacional de la Psicooncología, en homenaje a la doctora Holland. Esto es una idea que surge de la Sociedad Internacional de Psicooncología. Yo tuve la enorme suerte de trabajar con ella unos 8 años, me considero, o sea, tenía una relación no solo profesional, sino de amistad muy cercana con Jimmy, cuyo 80 cumpleaños celebramos en Madrid cuando organizó el 10º Congreso Mundial de Psicooncología con HIPOS. Aquí estoy regalándole, le hicimos un regalito y además le regalamos un abanico típico español, y le estaba enseñando el lenguaje del abanico, qué mensajes se mandan cuando lo tienes abierto, cuando te tapas la cara, cuando lo cierras, cuando te lo pones de una forma o de otra, ¿no? Esta es una foto del doctor Juan Romero de México, al que conocí a través de Jimmy, que venía a Nueva York con frecuencia. También nos invitó, estuvimos varios viajes en México con él. Juan Romero creo que ha sido uno de los pioneros en México de la psicooncología, psiquiatra, excelente persona y muy querido por Jimmy. Desde luego yo le tenía un cariño enorme, le he perdido el rastro, me encantaría volver a conectar con él si alguien tiene contacto con él. Y lo pongo porque era una de las muchas personas que acudían a Nueva York. Jimmy, una de las cosas que caracterizaba era la apertura a recibir a todo el mundo que venía, algunos incluso que no tenían recursos para quedarse en un hotel en Nueva York, que es muy caro, pues se los llevaba a su casa o incluso les dejaba dormir en un sofá que tenía un viejísimo en su despacho. Y entonces, cuando tú llegabas muy temprano, a las 6:30, 7 menos cuarto, a trabajar, igual te encontrabas a un psiquiatra que venía de Indonesia o de cualquier país del mundo, que por ahí pululando en pijama buscando un baño para ducharse, ¿no? Y asearse.
Entonces, creo que Jimmy, hay que mencionar todo, hablando de retos, Jimmy fue una de las personas que a más retos se enfrentó porque empezó a trabajar en una sociedad en la que no se hablaba de cáncer, con lo cual ella se enfrentó al reto de favorecer y que la gente empezara a hablar de cómo se sentía. Y cuando empezaron a hacerlo en los años 70, finales, mediados de los años 70, la comunidad científica no nos tomaba en serio porque decían que esto, hablar de los sentimientos, no era ciencia, y tampoco, y el reporte del paciente no se consideraba una cosa científica, con lo cual se enfrentó al reto de tener que desarrollar escalas específicas para medir lo que los pacientes sentían. Entonces, una mujer que se enfrentó a muchos retos y luego es la que de ella salió el tema de implementar la medida del distrés como de una forma continua a lo largo del proceso, como una medida fundamental en el cuidado del paciente oncológico, ¿no? Bueno, Jimmy era una gran persona, una gran amiga, eh, y, y una gran amiga y creo que con este día vamos a aprovechar a hacerle un gran homenaje a todo su trabajo y agradecerle la disponibilidad, la generosidad que ha tenido siempre para con todos, la inteligencia que ha tenido para saber desarrollar este área tan importante de la oncología y de la psicología y psiquiatría, ¿no? Y la certeza que ha tenido en generar esta comunidad internacional de psicólogos que nos conocemos, que nos queremos muchos, porque ya nos conocemos desde hace muchos años y tenemos relaciones personales unos con otros y que sabemos compartir nuestros conocimientos, nuestras habilidades y transmitirnos nuestro cariño mutuamente. Entonces creo que es un buen día para hacer todo eso y también para reconocer los grandes avances que se han realizado en, no solamente en México, fundamentalmente en México, en otros países de Latinoamérica en todos estos años en el campo de la psicología y de los cuidados paliativos. Bueno, que sigamos todos así y que sigamos compartiendo, que sigamos unidos y feliz 9 de abril, Día Internacional de la Psiconcología. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo desde Madrid. Bueno, sin duda, muy interesante la charla que nos comparte la doctora María de Tril, pero en México no nos hemos quedado atrás. Por aquí ya veo al doctor Romero, al doctor José Méndez, al doctor Salvador Alvarado y al doctor Olper, que quienes fueron en México los fundadores del servicio de psico-oncología y a quienes les debemos que muchas generaciones hayan pensado en dedicarse a la atención del paciente con cáncer y poderlo hacer de manera, como bien nos decía la doctora, profesional, estudiando todo lo que tiene que ver con esto y poder nosotros realmente poner nuestro granito de arena y en el instituto estamos haciendo pues esta gran labor. Es importante también ubicar que en este caso el servicio de psico-oncología creció y actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología está el Departamento de Salud Mental que como ven ha incorporado ya a nuevas personas que estamos dedicadas a la atención del paciente con cáncer en diferentes áreas, en diferentes condiciones dentro de la atención oncológica. Sin embargo, no olvidemos que la psico-oncología va desde la prevención hasta los cuidados paliativos y tenemos mucho que hacer con respecto a la atención. Es importante ubicar que la psicología no está exento de movimientos sociales, de movimientos políticos, de la migración, de las guerras, de los aspectos económicos que impactan a nuestros pacientes y que lógicamente nos hacen tener un mayor compromiso para cuidar todas estas áreas en beneficio de la atención del paciente con cáncer y su familia. Y bueno, es muy importante también que nosotros podamos seguir conmemorando este Día Mundial de la Psicología, 9 de abril, y que podamos tener la oportunidad de integrarnos haciendo fuerza. Y fíjense que no solamente para
profesionalizarnos o trabajar en la cuestión educativa, sino también fortalecer con guías de la práctica clínica, la investigación que forma parte también del eje medular para proyectar que lo que hacemos tiene un impacto. Y otra parte importante que a veces se nos olvida, las políticas públicas a favor del paciente con cáncer y de su familia. Por ahí nos hacían algunas preguntas. La doctora de Tril está ahorita, en este momento, en una cirugía y por eso tuvo que enviarnos este video emergente. Sin embargo, ella está pendiente de poder enviarle las preguntas que por aquí nos hicieron. Por aquí tenemos algunas que hablan de cómo está la parte pediátrica en cuestiones de la psico-oncología dentro del contexto más europeo. Se las haremos llegar a la doctora con mucho gusto. También comentarles que esta sesión se transmitirá posteriormente en las redes del Instituto Nacional de Cancerología, donde ustedes pueden volverlo a ver nuevamente o compartirlo con alguien. Y bueno, sobre todo el compromiso que tenemos nosotros, los psicólogos dentro del Instituto Nacional de Cancerología, para seguir fortaleciendo esta gran disciplina, esta gran oportunidad de especializarnos, que es la psico-oncología. No sé si tengan por ahí alguna pregunta, yo podré contestar algunas y posteriormente compartirle a la doctora de Tril algunas otras que pudieran estar pendientes. Pues agradecemos que se hayan conectado desde Venezuela, desde Costa Rica, desde aquí de la Ciudad de México. Por aquí vimos conectado al doctor Romero, que ya vimos que la doctora lo tiene presente y los pondremos en contacto con mucho gusto. Saludos del doctor Alvarado, también le mandaremos los saludos a la doctora. Desde El Salvador también un saludo. También tenemos por aquí saludos desde Perú, de la Asociación Nacional de Psico-Oncología. Igual creo que es una oportunidad y si esto nos permite, el poder nosotros integrarnos con otras asociaciones de Latinoamérica para seguir fortaleciendo la atención del paciente con cáncer en nuestra región, que va a ser muy importante, y sobre todo porque la doctora de Tril, junto con otros compañeros como el doctor Rodvin Campos, que también está conectado el día de hoy, que también están encabezando este grupo de psico-oncólogos a nivel Latinoamérica, están interesados en unir pues todas las fuerzas que podamos para seguir impulsando la psico-oncología a nivel latinoamericano. Es muy importante pues también seguir teniendo la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Ahorita les ponemos el correo electrónico para que puedan ustedes mandarnos alguna información, algo que ustedes pudieran poder contestar. Felicidades por la plática, muchísimas gracias. Vamos a contestar. Desde Nicaragua nos escribe Ricardo Juárez, un gusto tenerte por acá, Ricardo. Gracias por ser parte de su crecimiento profesional y poder seguir brindando pues la mano a países que necesitamos impulsar también. Saludos desde Tamaulipas, también acá en México. Mencionábamos que les compartiremos dónde se va a repetir esta información. Desde el Colegio de Psicólogos de Costa Rica, muchísimas gracias por estar presentes. Nuevamente de Nicaragua, muchísimas gracias por los saludos. Nos preguntan sobre un libro. Hay muchos libros, tenemos como nosotros le llamamos la Biblia de la doctora Holland, que es de psico-oncología, y hay algunos otros que han estado promocionándose, pero creo que es uno de los pendientes que tenemos también, escribir un poco más acerca de lo que ya tenemos avanzado de la psico-oncología, tanto en México como en Latinoamérica. También saludos al Centro Universitario contra el Cáncer del Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias, doctora Alcorta, por estar también fortaleciendo siempre la atención psico-oncológica. Saludos a Villahermosa, también a Tabasco. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, les voy a poner ahorita mi contacto porque no encuentro el de salud mental para que ustedes se puedan contactar conmigo y podamos tener
también la oportunidad de poder trabajar en conjunto con todo el servicio de salud mental. Actualmente nuestro jefe de servicio es el doctor Óscar Rodríguez Mayoral, que está muy interesado también en impulsar esto, y junto con las autoridades del instituto, el doctor Oscar Arrieta, nuestro director general, también estamos teniendo esta gran oportunidad de impulsar nuevamente la psico-oncología. Entonces creo que es muy importante pues tener este tipo de actividades que nos permitan realmente integrarnos como equipo y poder tener esa gran oportunidad. Por aquí escribió el doctor José Méndez, pues todos interesados. Sí, creo que podemos hacer, si a todos les parece bien, también empezar a impulsar nuevamente la Sociedad Mexicana de Psico-Oncología, por supuesto, que es un gran recurso que tenemos para integrarnos como gremio. Yo creo que van a seguir teniendo noticias de nosotros, estaremos activos por nuestras redes sociales, también está por las redes sociales del Instituto Nacional de Cancerología y del Departamento de Salud Mental. Pues muchísimas gracias a todos. Le enviaré a todos, de parte de todos nosotros conectados el día de hoy, a la doctora Detil, que todo salga bien con este procedimiento médico que ella tiene que realizarse el día de hoy, y esperemos pronto tenerla nuevamente de invitada para algunos otros eventos que pueda compartir con nosotros, y haremos nuestro mejor esfuerzo para tenerla en algún momento de forma presencial nuevamente aquí en México. Muchísimas gracias, doctora Alcorta, desde el programa norteño. Claro que sí, hay que unir fuerza. Y bueno, pues agradezco mucho su atención. Esperemos tener nuevamente algunos encuentros más para poder estar en contacto todos juntos. Tuvimos un tope, creo que también vamos a hacer nuestro esfuerzo para ampliar esta cobertura, de poder compartir con psicólogos, que creo que somos muchos interesados en el campo. Y de verdad, muchísimas gracias por su atención, y pronto estaremos pues compartiéndoles algunas otras actividades que realicemos. Muchas gracias y feliz Día Mundial de la Psico-Oncología.